bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. De Dios, hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Bueno, a nosotros nos da alegría estar con ustedes estos días. Así como dice el hermano Israel, pues decimos nosotros, no nos acostumbramos a estar sin ustedes. Estamos empatados. Nosotros tenemos más de 30 años de estar en la iglesia. Aquí el Señor nos dio la bendición de ver crecer a nuestros hijos. Se casaron. Y ustedes hacen parte de esa bendición que Dios nos dio con nuestra familia y por eso los amamos muchísimo. Son nuestra iglesia, esta es mi iglesia donde yo conocí la palabra de Dios, donde me enseñaron las primeras lecciones de la Biblia, donde me bautizaron y doy gracias a Dios por esta iglesia y para mí es un privilegio estar una vez más con ustedes en esta noche y disfrutando también del clima, allá donde estamos es más calientico. Muy bien, hermanos. Hoy entonces, pues vamos a hablar acerca de los padres que motivan a sus hijos. Los padres que motivan a sus hijos. Y quiero invitarlos a orar una vez más, porque considero, hermanos, que necesitamos la guía del Señor, la ayuda del Señor, como todos lo sabemos.
y pedimos la iluminación del Espíritu Santo en esta noche para que nos haga entender, para que Él, a través de su palabra, nos motive también, nos reprenda y nos ayude y nos dé la fuerza para poner por obra la palabra en nuestra vida y en nuestros hogares. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias a ti porque eres nuestro Dios maravilloso, Dios sublime, Dios eterno, Dios santo, santo, santo. Para ti sea la honra, la gloria y la adoración. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes para leer algunos versículos de tu palabra y nos permita, Señor, entenderlos y llevarlos a la práctica también. Gracias por la presencia de todos mis hermanos y gracias por todos los que nos escuchan también, nos ven. Padre, oramos que nos ayudes para hacernos entender en esta noche y que tu palabra haya cabida en cada corazón para edificación y para salvación de los que no han creído. Te lo ruego en el nombre de Cristo con acción de gracias. Amén y amén. Padres que motivan a sus hijos. La motivación es uno de los roles que deben desempeñar los padres para con sus hijos. Y yo quisiera introducir este tema planteando una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de ustedes que recuerden fueron motivados permanentemente por sus padres? Motivados permanentemente por sus padres. Es una pregunta, yo no espero respuesta. La verdad, hermanos, que en la cultura familiar de muchos de nosotros, la cultura nuestra, fuimos criados, la mayoría tal vez, por parte de los padres, obviamente que nos amaron, que nos cuidaron, que nos protegieron, pero comúnmente esa crianza se dio bajo una enseñanza más represiva que de motivación. A la mayoría de nosotros, repito, nos criaron así. Este pelado no va a servir. Pero muy pocas veces escuchamos, este muchacho va a ser un muchacho echado para adelante, este es mi hijo. Muy poco. Y entonces, pues nosotros tenemos que reconocer que esa cultura pesimista influye en la vida de los seres humanos. Lo que conllevó a que muchos, tal vez la mayoría de las personas de nuestra cultura, se formaran con una orientación pesimista, lo cual se refleja en muchos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, hermanos, hoy quiero que, pues a la luz de la palabra del Señor, consideremos esta necesidad de que nosotros, hermanos, padres y madres de familia, somos los psicólogos de cabecera de nuestros hijos. Gracias a Dios por los psicólogos que ayudan. Gracias a Dios por eso, que orientan. Pero hermanos, muy poco puede hacer un psicólogo por un muchacho que tiene unos padres que en lugar de animarlo, lo desmotivan. Porque repito, es una responsabilidad que nosotros tenemos, que vamos a ver luego en la palabra. ¿Qué es la motivación? En primer lugar, consideremos eso. ¿Qué es la motivación? Y a mí me hubiera gustado, bueno, escuchar algunos, pero hay muchos aquí en esta noche. Y yo quiero, pues, mencionar algunos aspectos básicos que se definen, los que definen la motivación. La motivación, hermanos, tiene que ver con proporcionar motivos para que una persona actúe de determinada forma. ¿Sí estamos? Buscar motivos de tal manera que la persona pueda actuar de determinada forma, y en el contexto de nosotros hoy, del tema que nos ocupa, pues de los hijos. Hay por lo menos 3 elementos
que deben estar presentes en la motivación que hacemos a nuestros hijos. El primer elemento es un ¿qué? ¿Qué quiere usted de sus hijos? ¿Qué queremos? Sabe que en alguna ocasión estaba dictando una charla para padres de familia en algún lugar y hacíamos un ejercicio de qué querían los padres que estaban ahí de sus hijos. Hola, y la mayoría se rasgó. Yo no estoy diciendo que los hijos tienen que ser lo que nosotros queremos que ellos sean. Porque si fuera así, pues tendríamos angelitos todos. Debe haber un qué, o sea, ¿qué quiero yo de mis hijos? ¿Qué quiero yo de ellos? ¿Qué quiero yo que ellos sean y que hagan? Hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. El segundo aspecto que debe haber en cuanto a la motivación es un ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Ese por qué pues tiene que ver con los motivos o razones por las cuales se debe hacer o no se debe hacer algo. Es muy común en muchos hogares, en muchas familias, que el papá o la mamá le dice al hijo, haga esto o no lo haga. Y el niño pregunta, ¿por qué? Porque yo dije. ¿Han oído eso? Por no preguntarles, ¿han hecho eso? Hermano, es una manera de destruir la vida emocional de los hijos. Eso no es respuesta. ¿Por qué debo hacer esto? Porque yo dije. Es decir, es matarle la ilusión y la esperanza a los hijos. Siempre como padres inteligentes tenemos que tener un porqué. ¿Por qué se debe hacer o no se debe hacer tal cosa? En la Biblia encontramos estos principios. Dios dice qué hacer. Y Dios dice por qué hacer o por qué no hacerlo. Él explica. Y el tercer elemento que debe haber en la motivación es un ¿para qué? ¿Para qué? Este se centra en los efectos o resultados que produce lo que se va a hacer. Entonces vamos a colocar un ejemplo en Efesios. Abran sus Biblias. En Efesios capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 3 versículos que le habla no a los papás, sino a los hijos. Pero que encuentro los 3 elementos en estos versículos, quise colocarlo como ejemplo. Efesios 6, del 1 al 3, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aparece un qué. ¿Qué es lo que dice el texto y qué es lo que se debe decirle, enseñarle o mandarle al hijo? ¿Qué qué? Que obedezca, ¿cierto? Que obedezca. Y aquí aparece entonces un por qué. Que obedezca a los padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Es decir, es lo que Dios ha trazado. Es hacer lo correcto. Eso es lo correcto. Lamentablemente hoy día, en muchos hogares, las directrices las dan los hijos y no los padres. Y el mundo anda caminando en la cabeza y con los pies para arriba en materia de familia por esas cosas. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que debe hacer el hijo? Honrar. Muy bien. El versículo 3 entonces está yo voy a leerlo, usted me va a decir, para que te vaya bien y seas de larga vida
sobre la tierra. ¿Hay un qué ahí? Un para qué. Entonces, hermanos, aun cuando le enseñamos a los hijos a comer, porque el problema de nosotros es que comúnmente le damos de comer a los hijos, pero no les hemos enseñado a comer. Y es distinto. Les damos la comida, pero no les enseñamos a comer. Cuando se va a enseñar a los hijos a comer, pues hay que tener una pedagogía, y el que es pues que coman de todo. Así dice la Biblia, de todo lo que os ponga por delante, comed. ¿Por qué? Hay que explicarles por qué deben comer de todo. La Biblia dice que porque todo lo que Dios creó es bueno. Por eso. ¿Y qué para qué encontraríamos en esa enseñanza? ¿Para qué deben comer de todo? Para que no sufran en la vida. Para que los padres no pasen vergüenzas cuando salen con sus hijos. Que llegan a las casas y les hacen pasar la gran vergüenza. A mí no me gusta eso. Entonces, siempre habrá en toda motivación un qué, un por qué y un para qué. Hermanos, tomemos la decisión de orientar a nuestros hijos de esa manera. Tomemos la decisión de motivarlos de esa manera. Que ellos digan, mi papá siempre tiene razones. Mi mamá siempre tiene razones de lo que dice. Y nunca se les olvidará, y siempre tiene un para qué. Y eso nunca se les olvidará y les va a ayudar en la vida. Motivar es eso. Es darles el qué, el por qué y el para qué. En segundo lugar, ¿por qué debemos motivar a nuestros hijos? ¿Por qué debemos motivar a nuestros hijos? La primera razón es porque Dios nos ordena motivar a otros. Dios nos ordena la motivación de otros. Y yo quiero aquí, hermanos, hablar un poquito de la importancia, del porqué, de la motivación, hablar de la importancia de motivar. Es tan importante la motivación, yo he dicho muchas veces, que cuando nos motivan, nos hacen comprar cosas que no necesitábamos. ¿Cuánta gente, para que haya un comprador compulsivo, tiene que haber un vendedor avispado? Y le empiezan a mostrar cosas y le echan un montón de cuentos, y hasta que uno se rinde a los pies de ese vendedor y le compra. Y llega a la casa a preguntarse, ¿por qué compré yo esto? ¿Y para qué me sirve? Y hay muchas cosas que se compran que jamás en la vida se van a usar. En otras palabras, nos quitaron la platica. ¿Con qué? Con motivación. Yo he dicho a los que les gusta, a los que nos gusta el fútbol y a los que saben algo de fútbol, siempre, comúnmente los equipos de fútbol prefieren cuando hay una final, por ejemplo, jugar el último partido, ¿dónde? ¿Afuera o en casa? Si saben. Las hermanas, las mujeres, poco saben de fútbol, entonces ya no responden. Prefieren terminar en casa, como anfitriones. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante la afición que los está motivando. La afición que los está motivando. Yo creo que yo no fui buen jugador de fútbol porque, bueno, mi mujer me acompañaba. Pero como ella no sabe de fútbol, ella no. Siempre me decía, tenga cuidado.
Yo mal jugador de fútbol y ella me dice, tengan mucho cuidado. Muy bien. Entonces, es importante y por eso Dios lo ordena. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 11. 1 Tesalonicenses 5, 11. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 11? Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Quién dice eso? Dice la Biblia. Dice el Señor, dice el Espíritu Santo a través del apóstol. Escuche bien, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y en la misma carta, en el mismo capítulo 5, ahora el versículo 14, hablando de por qué debemos motivar a nuestros hijos, dijimos que Dios lo ordena. 1 Tesalonicenses 5, 14, dice así, por lo cual, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿sí? Que alentéis, ¿a quiénes? A los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Quiero que resaltemos la expresión que alentéis a los de poco ánimo. Dios ordena que debemos motivar ¿a quiénes? A los que tienen poco ánimo. Hermanos, ¿usted qué piensa de aquella escena que yo he presentado aquí muchísimas veces de los papás, el papá y la mamá en la casa con los hijos ahí, hablando del futuro, y dice el viejito para todo, esto está feo, esto está imposible, esto se acabó? Y los pelados escuchan. Y la viejita le responde de otra mecedora, y lo que se pondrá. A ese pelado le asesinaron las esperanzas. Porque, hermanos, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a ser optimistas. Y dice aquí que alentéis a los de poco ánimo, y qué mejor ministerio para un papá y una mamá que estén alentando, motivando a los hijos. Así usted vea que ese pelado, bueno, estudia, eso no le entra ni con jeringa, pero hay que hacer ¿qué? Motivarlo. Hay que motivarlo. Vamos para adelante, vamos a hacerlo, vamos a ponernos juiciosos y verá que le va a ir bien. Y ese pelado, ese muchacho se anima. Hermanos, cuando la Biblia dice que alentéis a los de poco ánimo, la idea es que quien alienta es una persona optimista, motivada. Y por eso, como padres de familia, una de las necesidades que hay es que le pidamos al Señor todos los días: Señor, ayúdame para ser ejemplo de motivación a mis hijos. Imagínense una mamá diciéndole, o un papá diciéndole al hijo: hijo, lea, porque el que no lee no es nada en la vida. Y el pelado dice: mamá nunca lee. ¿Y cuando veo yo a mi papá con un libro? Ellos no son nada en esta vida. Porque la motivación, hermanos, es un asunto que se transmite, que se influye en otros. Yo estaba leyendo hace algunos años, bueno, o no sé si escuchaba, de cómo se libraban las guerras en el pasado, que eran en franca lid, con espada, caballos. Bueno, eran guerras terrestres, no había manera de hacer guerras como se hacen hoy día, tan sofisticadas. Todo era cuerpo a cuerpo. Salían los reyes a la guerra, o en su defecto los comandantes militares, y eran los primeros que tenían que ir a la guerra y hacerle frente. Era la persona que echaba siempre
adelante para la guerra. Obviamente, esa persona llevaba sus escuderos para ser protegido. Pero a veces, en muchos casos, al primero que mataban era el comandante, al jefe. Los escuderos que eran fieles y leales a su patria, ¿sabe qué hacían? Uno agarraba a ese comandante ya muerto, que quedaba en el caballo, uno lo agarraba por un brazo, el otro por el otro, y lo mantenían así para que los soldados no retrocedieran, porque su caudillo estaba todavía vivo, iba adelante. Así estuviera, bueno, no sabían que estaba muerto, los escuderos lo sostenían para motivar al pueblo. Hermanos, si nosotros somos pesimistas, ¿qué será de nuestros hijos? Por eso hay que levantarnos cantándole al Señor. Hay que orar y estar, hermanos, optimistas a pesar de las circunstancias. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y pensemos también, hermanos, que nuestros hijos, otro motivo, es que nuestros hijos, por razón natural, necesitan de la motivación de los padres. Estamos respondiendo al por qué debemos motivar a nuestros hijos. Cuando usted le pregunta a un niño por el papá si es bonito o feo, el niño, ¿qué responde? Siempre: ¿mi papá es qué? Así sea. Dicen por ahí, más feo que una pelea a machete. Pero para el hijo es bonito. Su mamá dice: bonita mi mamá. Bueno, las mujeres siempre son bonitas. ¿Por qué? Porque los padres somos los héroes de nuestros hijos. Los hijos nos ven como héroes. Entonces, mis amados hermanos, motivación. Es necesario motivar a nuestros hijos. Yo voy a invitarles a que busquen en la Biblia, en la primera carta a los Tesalonicenses también, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Primera Tesalonicenses 2, 11. Dice así la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Yo quiero que nos detengamos ahí y ojalá que todos puedan tener la Biblia abierta ahí. Bueno, los que pueden, los que la tienen. Primera Tesalonicenses 2:11. Dice el apóstol: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, primero ¿qué? Exhortábamos. ¿Qué es eso? Comúnmente algunos piensan que exhortar es regañar. No, la palabra regañar es estar cerca, es llamarlo, es estar en contacto con él. ¿Para qué? Para imprimirle ánimo y motivación. Entonces los padres motivan a los hijos porque los hijos necesitan de esa motivación. Y dice que también los que los consolábamos. Yo quiero hacer una pregunta, padres de familia, en esta noche. Comúnmente, ¿qué le dice a usted a sus hijos cuando llegaron del colegio mal y usted fue a reclamar esa libreta de notas por allá y no, ese pelado no pasó, y las que pasó, las materias que pasó, bueno, eso como dejando pelos en el alambre? Comúnmente, ¿qué le dice usted a ese muchacho? Comúnmente, ¿qué le decimos? Empezamos, comúnmente, yo espero que haya alguna excepción aquí. La mamá, bueno, el papá dice: yo pelándome el lomo por allá.
para traer aquí lo que se necesita. Y mire, este pelado, bruto. Y así le dicen. O sea, una cosa tan grave. Bruto, yo no sé a quién salió así. Y si uno tiene una buena relación, dice, tal vez a mi suegra se parece. Y la mamá está esperando el turno para sacarse el clavo también. Comúnmente sucede eso. La pregunta es, bueno, y la mamá hace lo mismo, ella se victimiza, yo levantándome a las 4 de la mañana, ya tengo escoliosis, estoy enferma, usted me va a matar. Y ese pelado que viene triste del colegio porque allá el profesor, el titular, el coordinador, el rector lo regañaron y el pelado llega y lo rematan ahí. Y le meten un sentimiento de culpa que ni psicólogo ni psiquiatra vale. ¿Qué se le debería decir? ¿No sería mejor decirle, hijo, vamos a tomar esto como una lección? Y esta lección le va a servir a usted para bien si la toma así. Y verá que la próxima vez lo va a hacer mejor. ¿No es mejor así? Y se le dice más. Entonces, hermanos, nuestros hijos necesitan de consuelo. ¿Qué le dice usted a su hija, padre y madre de familia que está aquí, adolescente o joven, que terminó con el muchacho del que estaba enamorada, la muchachita, y llega toda cabizbaja a la casa, afligida? ¿Qué le dice? Mire, hay papás que no saben qué está sucediendo con la vida de sus hijos y de sus hijas. Y empiezan a recriminarle, yo le dije. Y eso está bueno que le pase. ¿Usted cree que eso ayuda? En lugar de decirle, porque a veces desmotivamos a nuestros hijos presentándonos como los padres superhéroes. ¿O me equivoco? Y entonces empezamos los viejitos, en mi tiempo. Malos igual. Yo estaba pensando, había una discusión por allá y la mamá le decía a la niña, no, que ya enamorada, que tan joven, que ya no se dejan criar. Y le decía a la niña, a la mamá, mami, su mamá dio a luz de 14 años. Porque nos presentamos como superhéroes. La mamá, está la niña bregando, luchando porque tiene un sentimiento para allá con un muchacho y le dice, en mi tiempo a uno no lo dejaban enamorar. Y que no sepa yo que usted está enamorada. Yo siempre he dicho, ¿cómo harán para quitarle eso a una niña? En lugar de llegar y decirle, hija, eso son cosas normales, naturales, todos pasamos por ahí, yo quiero decir cómo lo puede hacer bien con mi propio ejemplo, yo la voy a ayudar, yo la voy a asesorar, etcétera, etcétera. Y se ganaría la mamá, esa mamá se gana a la hija como amiga. Por eso muchos de nuestros hijos se van a la calle a buscar consejos de otros, porque en la casa no tienen amigos, papá y mamá no son amigos de los hijos y no hay motivación. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual debemos motivar a nuestros hijos. Ellos lo necesitan. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos nosotros motivar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos motivar a nuestros hijos? La primera cosa, y nosotros tenemos la gran bendición, digo los creyentes, que tenemos el manual de psicología perfecto, la psicología divina, que es la Biblia, la palabra de Dios. Lamentablemente, en muchas casas, la Biblia no es el libro, no es el manual para efectos de la vida cotidiana. No se estudia, no se lee y algunos pues la colocan en una, bueno,
en una repisa por allá, en un púlpito, en el Salmo 91, dizque para espantar los duendes y las brujas, y no pasa de ahí. Hermanos, yo quiero en esta noche motivarlos. La Biblia tiene respuesta absolutamente para todo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, y la Biblia es el manual de psicología, repito, por excelencia. La Biblia nos anima, nos motiva a nosotros. Y entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en serio, hermanos, en el hogar, tenemos la herramienta en la mano para ayudar a nuestros hijos. Voy a darles un ejemplo de cómo un misionero, bueno, yo voy a dar el nombre, ya se fue, ya partió para la eternidad con el Señor, el hermano Arturo Baker, fundador del Instituto Bíblico. Yo hice con él algunas materias. Y yo recuerdo que, bueno, el hermano con tantos años de experiencia ya estaba anciano en esa época. Él un día, cualquier tarde me abordó y me dijo, hermano, yo quiero hablar con usted. Y entonces yo le dije, claro, hermano. Una noche, bueno, terminábamos el tiempo de la biblioteca, de estudio en biblioteca en el Instituto Bíblico. Me tocó el hombre y me dijo, yo quiero que hablemos esta noche. ¿Puede? Y claro. Y fue muy breve en la motivación que me dio. Él me dijo, hermano, usted nació en el campo, ¿verdad? Y yo le dije que sí. Y me dijo, usted en la niñez no estudió la primaria, le tocó terminar los estudios de primaria aquí en el instituto, y le dije que sí. Y me dijo, usted tiene complejos, ¿verdad? Y le dije que sí. Porque era verdad. Para mí era como un monstruo tener que salir a exponer algo, ir a una oficina, todo eso. Yo le conté toda esa historia. Y me dijo, pero usted esta noche puede superar eso. El Señor le va a dar la sabiduría y la fuerza para superar eso. Y entonces él me dijo, usted se está preparando para predicar y para enseñar la mejor ciencia que existe sobre la tierra, que es la ciencia que habla de Dios, la doctrina bíblica, la teología. Y entonces me colocó esta ilustración que para mí fue trascendental en la vida. Él me dijo, le voy a hacer una pregunta y me la va a responder con sinceridad. Y yo pensé que era alguna pregunta muy profunda, ya estaba asustado. Y él me dijo, si yo tengo un problema de salud y el médico me recomienda un jarabe, y yo tomo el médico viene y toma el jarabe, lo destapa el frasco, me lo echa en una cuchara y me lo da a la boca y yo me la tomo. Luego, al otro día usted toma el mismo frasco, lo destapa, lo echa en una cuchara y me lo da a la boca. ¿Cuál de las dos cucharadas me va a hacer mayor efecto? Y yo le dije, pues es una pregunta como muy simple. Y pues igual. Y él me dijo, la palabra de Dios en la boca suya y de cualquier científico es lo mismo. Y me dio las palmaditas ahí. A predicar se dijo con ánimo. Eso marcó un hito en mi vida emocional. Y ese día el Señor trató conmigo a través de esa motivación. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Y yo quiero que miremos en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, cómo el apóstol Pablo motiva a su hijo en la fe, Timoteo, para que continúe la tarea que ya él tenía que dejar. Muy bien. Antes de leer estos versículos voy a tratar de contextualizarlos. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, estaba al portas de ser decapitado. Ya estaba a punto de ser decapitado por causa de la fe.
Es decir, que le faltaba muy poco tiempo para morir, porque ya estaba seguramente sentenciado. En el mismo pasaje, el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículos 8 y 9, dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué le diría usted o qué le diríamos nosotros a alguien sabiendo que nos vamos a morir tal vez al siguiente día, 8 días, un mes después? Tal vez hasta le diríamos: hijo, no se meta en esto. Eso es muy peligroso. Pero mire lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, sabiendo que iba a morir por esa causa. Mire lo que le dice. ¿Están conmigo en 2 Timoteo 4, 1 y 2? Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Predicar la palabra. Esa era una razón por la cual Pablo tenía que morir, por predicar la palabra. Que prediques la palabra. ¿Qué más le dice? Que instes a tiempo, y este instar tiene que ver con motivación. Dice a tiempo y fuera de tiempo, que también significa oportuna e inoportunamente. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, la Biblia, como dije, tiene todo para motivar a nuestros hijos, la enseñanza que necesitamos. Por eso, consejos: compártales testimonios bíblicos de los hijos, a los hijos de la Biblia. Compártales testimonios de la Biblia. Que ellos se animen. Compártales lecciones bíblicas para motivarlos a hacer algo. Yo aquí he dicho algunas veces que, bueno, cuando estábamos criando a los muchachos que estaban pequeños, había lucha porque a veces, bueno, nosotros los acostumbramos a que ayudaran en los quehaceres del hogar, y sobre todo había conflicto cuando había que lavar la loza. Es lo mismo que viven ustedes, la mayoría. Y entonces el uno decía: hoy le toca a fulano, hoy le toca al otro, hoy le toca al otro. Y un día, recuerdo que era un sábado, yo les dije: hijos, si nosotros logramos trabajar en equipo, todo sale fácil. Si todos lo hacemos, nos va a quedar suave. Y yo recuerdo que, haciendo alusión al capítulo 6 del libro de Proverbios, que habla del perezoso y habla de las hormigas, que son un ejemplo, y aparece ahí una lección. Yo recuerdo que hicimos una especie de, una lección objetiva. Maté una mosca y la tiré al piso y les dije: vengan para que se den cuenta de lo que va a suceder aquí. De vez en cuando es bueno tener hormigas en la casa. Y vinieron una cantidad de hormigas y levantaron esa mosca y se la llevaron. Y les pregunté: ¿qué les enseña? ¿Qué sucedió con esa lección? ¿Qué les enseña eso? Entonces ya ellos mismos. Bueno, que un animal tan pequeñito juntos movían un animal tan pesado para ellos como es una mosca. ¿Qué más aprendieron? Que todas echan para el mismo lado. ¿Qué más aprendieron? Todo lo dijeron ellos, hicieron bien la observación. Que se relevan. Las hormigas están cargando y ellas se relevan. Usé un ejemplo de Proverbios 6 para dar una lección objetiva con una ilustración que era pertinente. Hermanos, usemos la Biblia para motivar a nuestros hijos. No usemos otras cosas. A veces le decimos mentiras a nuestros hijos para motivarlos. Hijo, si usted pasa, le voy a regalar una motocicleta. Y pasan los días, los meses, y ya por ahí en octubre el pelado le recuerda, dice el papá: yo creo que no se va a poder, hijo, porque desde el día que le prometió sabía que no le iba a dar nada. Utilicemos siempre, hermanos, una buena comunicación para motivar a los hijos. Utilicemos siempre una buena
Motivación. Yo he dicho, hermanos, que la palabra que nosotros usamos, los términos que usamos, la actitud con la que hablamos, pues determina si vamos a motivar a la persona, sí o no. Por aquí dije el día pasado que hay gente con un pesimismo, hermanos, que para hablar, repito, todo es no se puede. Montan un restaurante y le colocan el nombre Restaurante El Fracaso. Y a veces se usa ese lenguaje en la casa. Por ahí hay un vallenato muy bonito que dice, sí se puede. Y ojalá, hermanos, que nosotros usemos la palabra de Dios y usemos un lenguaje positivo para motivar. Utilicemos un lenguaje positivo para ayudar, para motivar a nuestros hijos para que no sean pesimistas. Quiero terminar, yo no sé, hermanos, si ustedes montaron una diapositiva, quiero dar 5 en la conclusión, aspectos sobre cómo motivar a los hijos y en qué motivar mejor a los hijos. Entonces, primera, no se le olvide esto, motive a sus hijos a tener una comunión íntima con el Señor. ¿Cuál es? Motive a sus hijos a tener una comunión íntima con el Señor. Dice primer libro de Crónicas 16:11. Primero de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y yo voy a decirles esto, hermano. Motive a sus hijos a tener una comunión íntima con Dios, no para ser vistos de los demás. Y por eso aconsejo, y yo espero no herir ninguna susceptibilidad aquí, yo espero que lo que voy a decir, bueno, se interprete de la mejor forma posible. Nunca exhiba las oraciones de su hijo para que lo aplaudan. A ver, ¿cómo es que ora el niño? Y el niño ora. Bravo niño, un aplauso para él. La Biblia dice que los fariseos hacen eso para ser vistos de los hombres, para que los hombres los aplaudan. Porque ya no hay comunión con Dios, ya él tiene otro propósito, hay otra motivación, que lo aplaudan. Algunos, a ver, ¿cómo es que sabe? ¿Cómo es que dice el versículo? A ver, hijo, a ver, niño, tal. Versículo, a ver, dígalo. Y entonces también lo aplauden. Yo no estoy diciendo que no se motive al niño porque ora y hay que estimularlo para que lo haga y que lea la palabra de Dios, pero que él entienda desde sus inicios que eso lo hace para la gloria de Dios y que es importante que él ore y lea la palabra del Señor. ¿Estamos, hermanos? Motive a sus hijos en la comunión íntima con Dios. Motíveles siempre. Segundo, motive a sus hijos a congregarse en la iglesia. Motive a sus hijos a congregarse en la iglesia. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1 dice, bueno, cántico gradual de David. Yo me alegré, léalo conmigo a ver si lo tiene. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Motivación. ¿Motivación a qué? A ir a la iglesia. ¿Cómo se va a motivar un hijo a ir a congregarse a la iglesia o a ir a la iglesia cuando papá y mamá los visten y dicen, ustedes van a ir y nosotros nos quedamos? Hoy hay un partido de Champions y como usted no entiende Champions, entonces se va con la mamá. Yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová vayan, iremos. Motive a sus hijos a congregarse, hermano. No sabe el papá el daño que le causa a un hijo que no lo motiva a congregarse. Y a veces tampoco calculamos el bien que le hacemos a nuestros hijos con motivarlos para que se congreguen. Estaba hablando hace algún tiempo con un padre de familia y él me decía, yo no entiendo por qué mis hijos se volvieron
apáticos a oír la palabra del Señor, a los cánticos, al culto. Y una de las cosas que yo descubrí en la charla con el hermano es que, por ejemplo, nunca quiso mandar a sus hijos los sábados en la tarde, que es de aquí Ocañero, para que se reunieran con los niños en el club infantil. Vea, hermanos, cuando nosotros hacemos del templo el centro de reunión de nuestros hijos y los motivamos para que se reúnan, hermanos, estamos haciendo una obra, repito, que ni siquiera nos imaginamos nosotros. Yo doy gloria a Dios, hermanos, por esos muchachos que se criaron aquí al lado de mis hijos. Y yo digo en estos términos, hicieron de esta iglesia el nicho para ellos. Aquí su vida giraba en torno a la iglesia. Cuando no se da eso, el nicho de ellos serán los parques, los lugares públicos por allá, donde abunda el vicio y la maldad. Motívelo a congregarse, hermano. Empezando por usted. Jamás un creyente que está bien con Dios y que está motivado en la vida espiritual deja de congregarse. Eso es muy importante. 3. Motive a sus hijos a confesar sus faltas y a pedir perdón. Esto hace parte de la vida espiritual, motivarlos en la vida espiritual. Proverbios 28, versículo 13. Versículos muy conocidos. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que motivar a nuestros hijos para que confiesen a Dios lo que tienen que confesar. Explicarles que el Dios que nosotros adoramos es un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe y que lee lo más recóndito de nuestro ser. Enseñarle a nuestros hijos que nuestro Dios es omnipresente y que está en todas partes y que lo que hacen Dios lo ve y Dios lo oye, y por eso hay que confesar a Dios y también aprender a pedir perdón a quienes ofendemos. Motive a sus hijos también a perdonar las ofensas de otros. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios me dio la bendición, de casarme siendo ya pastor de una iglesia. Y por supuesto nos dio la bendición de criar a nuestros 3 hijos dentro de la iglesia, sirviendo al Señor con mi esposa. Hermano, una de las terapias, y lo digo no para vanagloria, sino, hermanos, como una lección y para la gloria de Dios. Una de las cosas que nos propusimos fue nunca hablar mal del maestro o maestra de escuela dominical de ellos. Si llegaban con quejas, no. Hijo, hija, esa es la autoridad que Dios puso. Agradezcámosles la enseñanza que les dan. Cuando había dificultades, ustedes conocen a los pastores aquí con la corbatica, bien paraditos. Tenemos un pastor que se viste muy bien y los otros muchachos pastores también, así como muñequito de torta. Y aquí es lo que ven nomás, ¿cierto? Es bonito todo. No, también hay momentos difíciles en reuniones de juntas por allá, cuando tenemos que enfrentar dificultades. Esas las enfrentamos también. Jamás hice un comentario a mis hijos negativo de alguien que me hubiera dicho o que me hubiera ofendido. ¿Sabe para qué? Para motivarlos guardando el corazón de ellos, que no tuvieran resentimientos contra ninguno. Siempre diciéndoles, hay que perdonar. Tenemos que perdonar. Hay que enseñarle eso a nuestros hijos.
Y dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es una motivación espiritual. Y la última, quinto, motive a sus hijos a servir al Señor. Ese es el lema de esta semana, ¿verdad? Motive a sus hijos a servir al Señor. Josué 24:15. Es un versículo muy conocido que ya lo sabemos en memoria. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Lean conmigo lo que sigue. ¿Pero qué? Pero yo, ¿qué dice? Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Yo voy a usar este ejemplo que muchos de ustedes conocen. Y cuando yo puedo hago alusión a esto. Yo espero que el hermanito no se vaya a enorgullecer por esto. Yo pienso en Sebastián, para dar un ejemplo, en muchos casos aquí, muchísimos casos, familias grandes que yo encontré cuando llegué aquí que le sirvieron al Señor, y no los nombro todos porque quedo mal, no los nombro porque algunos se me van. Pero pensemos en Sebastián, que ya está, trabajando en la obra del Señor aquí, en el ministerio pastoral al lado del pastor Israel. Si mal no recuerdo, ese niño empezó a servir aquí tal vez 7 años o menos. Y el papá y los papás venían a servir y él servía. Yo le decía que era el pequeño diácono de la iglesia. Solamente quería dar esta ilustración, hermanos, porque nosotros también podemos decirle al hijo, hijo, vale la pena servir al Señor, sírvale al Señor, pero papá y mamá no lo hacen, no se esmeran por hacerlo. Entonces, ¿cómo? Si el caudillo tiene que ir adelante para motivar las tropas que van detrás. Hermanos, motivemos a nuestros hijos para que le sirvan a nuestro Dios. Busquemos la manera de que le sirvan al Señor en la iglesia. Busquemos la manera que amen la iglesia. Busquemos la manera que amen a los hermanos. Tal vez preguntaréis cómo se hace. Hermano, en los devocionales póngalos a que oren por los hermanos de la iglesia. Llévese la lista de enfermos por los que se pide oración para que sus hijos oren por los enfermos de la iglesia. Motive a que se ore por los necesitados, a que se ore todos los días sagradamente por los pastores de la iglesia, por comenzar con algo. Y de esa manera, hermanos, motivará a sus hijos, y es una motivación que trascenderá sus vidas hasta la eternidad. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. No olvidemos que uno de los principales roles que tenemos como padres de familia es motivar a nuestros hijos y motivarlos con los principios, por supuesto, de la palabra del Señor. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias a ti por este tiempo que nos has permitido, Dios, hablar y compartir estos versículos de tu palabra. Dios, tú eres el motivador por excelencia. Tú nos dices, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Ayúdanos, Señor, para recibir de ti también la sabiduría y el querer motivar a nuestros hijos en el hogar para que te amen, para que te sirvan, para que amen tu iglesia y también para ser hombres y mujeres de bien, honrados, trabajadores, con valores. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos.
bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde